Lucky en 20. 20 nomás, 20. La chica, linda, bonita. No hagas contacto visual con este hombre ni respondas a su saludo. Más adelante verán por qué. Estoy a punto de caer en una trampa. Un hombre reclama mi atención, pero antes de que pueda reaccionar, alguien me intercepta con una pregunta. ¿De dónde eres? Ella es Ana, o al menos así me dijo que se llamaba. Estamos a punto de adentrarnos en la calle del pecado, la más polémica de Cuba en la actualidad. Hoy descubriremos todos sus misterios y conoceremos a sus famosas acompañantes muy de cerca. Si eres una persona sensible, te recomiendo no ver este video. Una música proveniente de mis espaldas me desvía por un minuto. Es el sonido de una rueda de casino. En Cuba, las ruedas de casino son mucho más que un simple baile. Son un ritual en movimiento. Con cada giro, parejas sincronizadas se sumergen en un juego de complicidad y picardía, evocando la pasión y el misterio que laten en el corazón de la isla. Estos espectáculos callejeros, vibrantes y espontáneos, se convierten en un reflejo de la vida misma, seductores, impredecibles y llenos de energía. A las afueras del Boulevard de San Rafael se aprecia la bella arquitectura de edificios históricos, como el Hotel Inglaterra, que con su estilo clásico parece custodiar los secretos de la ciudad. El Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso es una de las joyas arquitectónicas y culturales más imponentes de Cuba. Con su elegante fachada barroca y sus imponentes esculturas, este teatro ha sido testigo de siglos de arte, pasión y espectáculo. Su escenario ha acogido a algunos de los más grandes exponentes de la danza y la ópera, convirtiéndose en el epicentro del ballet cubano y en un símbolo del esplendor cultural de la isla. De día es un majestuoso recordatorio de la grandeza artística. De noche, su iluminación lo transforma en un guardián silencioso de la vida que transcurre en las calles de La Habana. Cruzamos la avenida y quiero que presten mucha atención. Graben esta imagen en su memoria, porque cuando caiga la noche, todo aquí será muy diferente. Ya adentrándome en el bulevar, la calle se transforma en un escenario vivo y vibrante. Durante el día, los niños juegan despreocupados en un mundo perfecto para ellos, mientras los turistas, atraídos por la fama de este rincón, se deslizan entre vendedores y revendedores. Cuatro mujeres y un extranjero comparten un banco bajo el sol. Las risas suenan naturales, como entre amigos, pero nada aquí es casual. Esto no es un simple encuentro, es el aviso discreto de lo que la noche traerá sin disimulo. Me adentro en la calle, donde cada paso desentierra una nueva escena. Las pupilas se me agudizan. Capto murmullos de tratos velados, pasos apresurados, silbatos que marcan códigos. Me detengo. A unos metros los turistas son rodeados por una nube de humo accidental. El olor a habano recién encendido, las manos que ofrecen regalos, las sonrisas que esconden tarifas. Ya conozco este guión. Si les interesa el tema, ya he documentado esta artimaña en otro episodio. Pero ahora la calle me reclama. Las fachadas coloniales, testigos de siglos, cargan ahora rótulos de neón. Aquí, un balcón barroco es vecino de una cafetería. El ir y venir es constante. Turistas, carretillas de fruta, vendedores que pregonan. La luz diurna se desvanece, y con ella, la máscara de lo cotidiano. La noche no llega, se arrastra, prometiendo un segundo acto donde lo antiguo y lo moderno bailarán sin máscaras. En la esquina de la tienda, la fila revela múltiples caras de la cotidianidad. Algunos observan por simple curiosidad,
otros cargan productos básicos. Y muchos más aguardan con bolsas vacías, listos para revender lo adquirido. Este último grupo, con miradas astutas y manos ágiles, ha convertido el intercambio callejero en una práctica casi rutinaria. Un tema que exploraremos en detalle próximamente, pues cada transacción esconde capas de ingenio y adaptación. Para cerrar el recorrido diurno, un vistazo al menú del restaurante bar. Los precios en pesos cubanos, un USD a 340 pesos, reflejan una economía donde lo accesible y lo costoso dependen de la mirada que lo juzgue. Regresemos al punto inicial, donde la calle aún parecía un escenario de postal, y preparemos las lentes para lo que la noche desvelará. Porque cuando el sol se oculta, San Rafael escribe su segundo acto. Esta es una historia de ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El Boulevard de San Rafael atrapa a sus visitantes en una danza de contrastes. Juan Carlos, español de paso fugaz, avanza acompañado por dos guías locales cuyos objetivos son tan claros como el cielo al mediodía, pero de él hablaremos después, cuando la noche desvele su papel en esta trama. Por ahora la atención se centra en Martín, canadiense de pelo canoso y pies descalzos que pisan los adoquines como si buscaran raíces perdidas. Lo acompañan dos figuras no tan jóvenes. Martín no es novato aquí. Conoce los códigos, los bares, los precios especiales. Hoy, sin embargo, arrastra una resaca que lo vuelve torpe. Mientras se adentra en el callejón, sus acompañantes intercambian una mirada. A Martín no lo volveremos a ver. No hay drama, solo el ritual silencioso de una calle que absorbe historias sin dejar rastro. La música me atrapa de nuevo. Una fuerza magnética que arrastra mis pasos hacia el Hotel Inglaterra. En su entrada, un cantante interpreta algún clásico, y alrededor un mosaico humano se apelotona. Madres extranjeras mecen a sus bebés. Al ritmo, borrachos brindan con vasos de plástico. Acompañantes de vestidos cortos tararean mientras calculan miradas. Entre ellos, un hombre corre en círculos con una bandera brasileña. El surrealismo es tan denso que casi se palpa. Avanzo entre risas y ofertas de amistad auténtica. Un alemán intercambia números con una joven. La escena es un rompecabezas sin bordes. Todos encajan, nadie pertenece. Cruzo la calle buscando un respiro. En la acera opuesta, el silencio es un lujo. Inspiro hondo, aire salpicado de salitre y diésel. Desde aquí, el hotel parece un teatro lejano donde actúan marionetas ebrias. Pero sé que lo peor, o mejor, está por venir. Ajusto la cámara y me giro hacia el callejón que se abre frente a mí. Aquí empieza el San Rafael, que no aparece en las postales. La noche, ahora dueña del escenario, susurra, listo para ver lo que ocultan los mapas. Este señor recibe un regaño por interrumpir a los clientes en el bar-restaurante. Según él, era para pedir un cigarro. Algunos extranjeros vienen a empaparse de lo exótico de estas calles tan contrastantes con el ambiente del hotel. No todo es lo que parece.
El local de los cajeros automáticos, que durante el día estuvo abarrotado de gente, ahora solo exhibe sus luces parpadeantes en la penumbra. Puede que el dinero se haya agotado, dejando solo un resplandor intermitente como rastro de su utilidad. Mientras tanto, los caminantes del bulevar continúan su marcha en distintas direcciones, cada uno con un propósito diferente. Mientras camino me viene a la mente Juan Carlos. ¿Qué será de él ahora? ¿Cómo le irá? Imagino sus conversaciones, esas que deben oscilar entre la nostalgia y el autoengaño. Hablará de historia, de cómo Cuba fue provincia y no colonia. Me lo figuro citando tratados del siglo XIX, corrigiendo con pedantería de académico a medio gas. Sus acompañantes se sentirían, fingiendo interés. La noche lo trajo a este callejón. ¿Se resistirá? ¿Regalar euros extra por un beso en la mejilla que jamás fue sincero? Pienso en su taxi al aeropuerto, en el pañuelo con perfume barato que guardará como trofeo de una conquista imaginaria. ¿Se creerá héroe de un romance tropical? ¿O sabrá que fue cliente número 27? San Rafael no responde. Solo guarda ecos de los que, como Juan Carlos, confunden soledad con aventura y monólogos con diálogos. ¿Cuántos más habrá hoy, repitiendo su misma sombra? No hagas contacto visual con este hombre ni respondas a su saludo. Más adelante verán por qué. Estoy a punto de caer en una trampa. Un hombre reclama mi atención, pero antes de que pueda reaccionar, alguien me intercepta con una pregunta. ¿De dónde eres? Ella es Ana, o al menos así me dijo que se llamaba. También afirma tener 22 años. Tras unas breves palabras, se ofrece a acompañarme un rato en la noche. Me menciona que hay una renta en la esquina, al doblar, por solo $10. Todo sucede demasiado rápido, y la sorpresa del encuentro me pone algo nervioso. Mientras hablaba con Ana, noto que aquel hombre que intentaba captar mi atención aún me espera, paciente, haciendo señas que no logro comprender. Intento conseguir el contacto de Ana con la excusa de vernos en otro momento. En realidad, mi intención es planificar una entrevista. Sin embargo, ella se niega a dármelo. No sé si por políticas de trabajo o porque ella tiene algún compromiso. Al final, me alejo de Ana, solo para caer en las manos de Raúl. Su aliento etílico casi prende fuego al ambiente. Me dice, con una seguridad inquietante, que puede conseguir lo que necesite: taxi, compañía, lo que yo desee y a un mejor precio. Según él, $40 es demasiado. Él lo puede arreglar por 20. Supongo que 5 son para él, lo que me hace pensar que el precio base es 15. En ese momento, alguien nos pide una foto. Aprovecho la distracción para escapar de Raúl, pero él no piensa soltar a su presa tan fácil. Me sigue hasta la salida del bulevar y, una vez más, terminamos donde todo comenzó. Lucky en 20.
20 nomás, 20. Entonces juega su última carta. La chica, linda, bonita. No, es para que me ayude con algo para mi leche, para mi baby. Yo no money. El Boulevard San Rafael no es solo una calle, es un microcosmos donde se reflejan tensiones universales. Lo que aquí sorprende, esas sombras que se alargan al caer el sol, las transacciones veladas, las miradas que negocian más de lo que dicen. No es único, ni excepcional. Lo que ocurre aquí, ese baile entre lo legal y lo informal, los encuentros que mezclan soledad y pragmatismo. No es una excepción, es un capítulo mínimo en un libro global donde otros países escriben páginas enteras con caracteres más gruesos. San Rafael resalta no por su intensidad, sino por su contraste. Un lugar donde lo que antes era susurro, ahora es conversación. ¿Es preocupante? Sí. ¿Es exclusivo? No. En cada rincón del mundo hay calles como esta, algunas convertidas en epicentros de caos, otras en meros testigos. Cuba, con su idiosincrasia, navega estos cambios a su manera, sin estridencias, pero sin fingir ceguera. Como narrador, creo en la importancia de observar sin mitificar. San Rafael no es un monstruo, es un síntoma. Y sus sombras, por incipientes que parezcan, nos recuerdan algo esencial. En un mundo de extremos, hasta lo pequeño enseña a mirar lo grande. ¿Por qué esta calle despierta la curiosidad de tantos turistas? Llegamos al final de este viaje. Gracias por acompañarnos hasta aquí, suscriptor valiente. Sin vosotros, esta aventura por San Rafael sería solo un eco en el viento. ¿Qué tal si seguimos explorando juntos? No te pierdas el video que te dejo en pantalla.